¿Cuántos están familiarizados con este pasaje de la parábola del buen samaritano? Voy a poner un poquito de un cambio en cuanto a esto. Pongan atención. Lucas dice esto. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestó, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio cabalgura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es la palabra de Dios, amén. Se pueden sentar. ¿Cuál es el título de mi mensaje? 2 preguntas es el título. 2 preguntas. Quiero sugerirles que hay dos preguntas supremas en la vida de cada uno. 2 preguntas supremas en la vida. ¿Cuántos quieren saber cuáles son estas 2 preguntas? No todo el mundo, al parecer. Estas preguntas revolucionaría el mundo si la gente quisiera preguntarlas. Y segundo, si la gente quisiera soportar la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es la primera pregunta suprema de la vida? La pregunta más importante que cualquier persona puede preguntar. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo heredamos la vida eterna? ¿Cómo recibimos la vida eterna? ¿Parece eso la pregunta más importante del mundo? ¿Cuál es la segunda pregunta más suprema de nuestras vidas, creen ustedes? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que la gente típicamente en el día de hoy piensa o cree en en cuanto a la muerte y la vida después de la muerte? ¿Qué es lo que la gente típicamente cree hoy en día? Sí, hay mucha gente que cree que simplemente usted deja de existir. Hay gente que cree que hay un cielo. Hay muchas cosas que la gente cree. ¿Creemos nosotros que los seres humanos viven para siempre? ¿Qué creen ustedes? Vamos a votar. ¿Cuánta gente que cree que los seres humanos viven para siempre? ¿Cuántos no creen que los seres humanos viven para siempre? Nadie está votando. ¿Qué pasa?
Sí, vivimos para siempre, somos inmortales. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando morimos? ¿Acaso simplemente dejamos de existir? ¿Acaso solamente vivimos una vez? ¿O vamos a algún lugar? Sí, vamos a algún lugar. ¿A dónde vamos? ¿Al infierno o al cielo? Ahí donde vamos. Solo hay dos lugares. De hecho, si usted viene de una iglesia católica, no, le digo que no hay un purgatorio, no existe el purgatorio. ¿Acaso no es maravilloso eso? No existe el purgatorio. Cuando yo estaba creciendo como católico romano, yo le pedía a Dios que me llevara al purgatorio. Si usted entiende lo que quiero decir con eso. Yo sabía que no llegaría al cielo y yo no quería ir al infierno. Entonces yo le decía a Dios, por favor, llévame al purgatorio. Y luego cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta que no existe el purgatorio. No está en la Biblia, no. Hay dos lugares, el bueno o el malo. ¿Están conmigo? Hay vida después de la muerte. Incluso Eclesiastés, Salomón dice que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de los seres humanos. Nosotros se nos ha puesto un deseo de vivir para siempre. Dios lo ha puesto ahí. ¿Cuántos quieren tener la peste o la gripe? Usted va y le dice a la gente que te tosa encima para que te enferme. ¿Haces eso? No. ¿Por qué? Porque tú haces todo lo que tú puedes hacer para evitar enfermarte y morirte. Y tú le dices a la gente que se aleje de ti, más bien. Nadie quiere estar enfermo. Queremos estar saludables. Queremos estar lo natural para nosotros. Nosotros queremos estar saludables, es lo natural, es lo que queremos. De hecho, Jesús muestra esto cuando Él dice que quiere que tengamos vida a lo mínimo, no, a lo máximo. No, Él quiere que dice, vine para que tengan vida y vida completa, vida completa. Él quiere que tengamos una vida full, incluso aquí, que se extienda a la eternidad, una vida llena, completa. Hay gente que cree que la muerte termina la vida. Yo no creo eso. Nosotros no solamente dejamos de existir. Mucha gente cree eso. Mucha gente cree que solamente somos una colección de moléculas y átomos y producto de una explosión, de una suerte, que somos un montón de carne que vino de la evolución. Piensen en eso por un momento. Es absurdo. Billones de años, dicen ellos, toma para que las moléculas choquen entre sí y de alguna manera conecten entre sí y entonces hagan la creación de una vida y que para que crezcan a ser el universo y que se unan para crear un ser tan complejo como nosotros. Es absurdo eso. Ahora, si ese es el caso, si esa es la realidad, ¿cuántos de ustedes tienen un sentimiento o un hambre de propósito en la vida? Usted quiere que su vida tenga significado, ¿verdad? Alcen sus manos. Todos queremos tener un significado en esta vida. Todos queremos tener un propósito en esta vida. Ayúdenme, estoy trabajando fuerte aquí. Sí, queremos que nuestra vida cuente, pero si soy un producto simplemente de la suerte, entonces no hay razón para qué vivir. Entonces, ¿cómo yo veo que hay un deseo en mí? Mucha gente cree en la reencarnación también. No resurrección, no, reencarnación, es diferente. La reencarnación, en su significado básico, es que usted muere y usted regresa de nuevo. Y dependiendo de donde usted estaba en su primera vida, usted entonces viene
en una vida alta o en una vida baja, en un nivel alto o un nivel bajo. Y yo siempre pienso de que, ¿cómo va a regresar la gente si eso es cierto? La gente va a regresar como una manguera para apagar fuegos. ¿Y qué le pasa a esas cosas? Los perros los orinan, ¿no? Yo no sé ustedes, pero el pensamiento de regresar otra vez y hacer esta vida de igual manera, no me gusta. No hay propósito en eso. Verdaderamente, no hay propósito en eso. Y claro, también están las personas que profesan creer vida después de la muerte, que profesan creer en Jesús, piensan ellos. Y cuando usted le pregunta, si usted muere hoy, ¿qué te pasaría? ¿Irías al cielo o al infierno? Y dicen, iría al cielo. Espero. Yo creo que iría al cielo. ¿No está seguro? Le pregunto y me dicen no. ¿Por qué entonces vas a ir al cielo, piensas tú? Porque yo, dicen ellos, soy una persona buena, una buena persona. Tú tienes que ser perfecto para ir al cielo. Tú tienes que ser perfecto. Soy una buena persona. No, eso no es cierto. Sí, de hecho hay vida después de la muerte, sí vivimos para siempre. La pregunta entonces es, ¿en dónde yo viviré por siempre? Ahora, el versículo 21 de nuestro pasaje que vimos la semana pasada, Lucas ya nos ha dicho que Jesús se regocijó en el hecho de que su Padre revela las cosas del reino. ¿A quién? ¿A quién se las revela? ¿A los sabios e instruidos? No. A los que son como niños se los revela. A personas simples. Ahora, después de eso, Lucas escribe esta historia o este acontecimiento con su experto en la ley, que es un hombre instruido en la ley. Él le pregunta a Jesús algo. Versículo 25. Jesús, la enseñanza de Jesús, y este tipo está escuchando a Jesús enseñar. Y dice Lucas que él se presentó, se paró y le hizo una pregunta a Jesús. Y su punto era, o su intención era probar a Jesús, ¿verdad? Siempre querían probar a Jesús. Buscar maneras de cómo atraparlo, de cómo desacreditarlo. Yo no creo que este tipo tenía esa intención mala. Yo no creo que él está intentando atrapar a Jesús o desacreditar a Jesús. Yo no creo eso. Yo sí creo que él está queriendo ver si Jesús podía responderle esta pregunta que él deseaba saber: ¿cómo heredo la vida eterna? De hecho, la misma pregunta es preguntada por el joven rico. ¿Recuerdan a ese joven rico? Y él le dice a Jesús: Maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Se acuerdan? Pero no, usted no puede hacer nada para heredar el reino de Dios. Ahora, de manera implícita aquí en esta pregunta por el experto en la ley, es de que los judíos creen en la vida después de la muerte. Ellos sabían de que Dios había prometido un reino eterno con bendiciones, con gozo, con paz y con cosas buenas. ¿Suena maravilloso eso? Bendiciones, gozo, paz. Sí, yo quiero eso. Todos queremos eso. Si nuestro experto aquí en la ley no creía en eso, entonces no le hubiese preguntado a Jesús esto. Él sabía acerca de Job. El mismo testimonio de Job en el capítulo 19 de Job dice que después de muerto él vería a Dios.
Dice, todavía mi cuerpo veré a Dios. También el rey David dice, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso suena bueno, ¿verdad? Salmo 16:11. ¿Se acuerdan en 2 de Samuel? Recuerden que David tenía esta cuestión con Betsaida. Un hijo le nació de esta infidelidad y Dios mató a este niño por causa de esta infidelidad. Y después de la muerte de este niño bebé, David fue confortado en el conocimiento de que él vería a su hijo, él iría con su hijo, pero que su hijo no podía venir con él. Hay un entendimiento ahí en la mente judía de la vida después de la muerte. Daniel también profetizó en 7:18, dice, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. ¿No son buenas noticias esas? Oh, te hace querer ser un santo, ¿no? También dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Habrá al finalizar una resurrección de todos los muertos, los buenos y los malos. Todos resucitarán de las tumbas en el último juicio final. Léanlo en el Apocalipsis. ¿Se pueden imaginar estar ahí en el cementerio de Green Hills en ese día? Todas las tumbas de repente explotan y los muertos resucitan y todo el mundo impresionado viendo eso. ¿Acaso no te sorprendería eso? Nuestro experto en la ley aquí sabía acerca de esto. Él sabía que había vida después de la muerte. De hecho, de acuerdo a la creencia judía, de hecho, porque él era judío en sí mismo, entonces era garantizado para ellos entrar al reino de Dios simplemente por ser judío. Creían ellos. Tú vas a Juan capítulo 8 y Jesús está teniendo este conflicto con los líderes religiosos y ellos son orgullosos porque dicen Abraham es mi padre y Jesús les deja hablar esas bobadas y luego Jesús dice no, así no es. Tu padre es el diablo, les dice. Eso no es una manera buena de ganar amigos, ¿no? De influenciar a gente, ¿no? Tu padre es el diablo, les dijo Jesús a los líderes religiosos. Pero yo pienso que nuestro experto aquí en la ley, yo creo que él está comenzando a pensar que si esta herencia judía es suficiente realmente. Hay algo en nosotros que nos lleva a querer aceptación, ¿verdad? Hay algo en nosotros que quiere, que siempre nos lleva a efectuar cosas buenas para ser aplaudidos. Siempre tenemos hambre de ser aceptados. Hacemos nuestros bailes, nuestras cosas para que la gente nos acepte, nos aplauda y para evitar no ser aceptados. Y yo pienso que en la mente de este tipo aquí, y igualmente en la mente de cada una de las personas, en algún punto de sus vidas, hay una preocupación de que si esta herencia que yo poseo es suficiente porque yo me estoy inclinando solamente en mi religiosidad, en lo externo. ¿Y qué le dijo Jesús a todos? Y Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. Por 3 años, eso es todo lo que escuchan. ¿Acaso no eso llevaría a preguntarse si estoy verdaderamente bien con Dios? La pregunta de que si yo estaba apto para heredar el reino de los dioses se mantuvo en su mente. Habían dudas, habían miedos. Él tenía una conciencia que le reprochaba. Sí, también tenía a lo mejor un corazón descontento. ¿Alguien sabe qué significa una conciencia que te perturba? ¿O un corazón que no está satisfecho?
¿Acaso la pregunta que él le dio a Jesús reflejaba miedo de que de hecho posiblemente él no entraría en el reino de los cielos? A pesar de su herencia judía y a pesar de su religiosidad exterior, de todo lo que él hacía como religioso. ¿Quién entonces sería la persona lógica a la cual preguntarle esto? ¿A dónde tendría que ir alguien? A Jesús, obviamente, porque Él está ahí. Él ya lo está escuchando. ¿Quién sabe? A lo mejor Él, él fue a escuchar a Jesús porque quería que esta respuesta le fuese respondida, porque su conciencia lo perturbaba. Jesús era la persona lógica a la cual preguntarle estas cosas sobre la vida eterna, porque era el tema, el punto de sus enseñanzas siempre. Y también Lucas nos recuerda en el capítulo 4 de que Jesús enseñaba ¿con qué? Con autoridad, no con dudas. Cuando tú estás seguro de algo y tú vas con alguien, tú tienes que ir con alguien que tenga autoridad, alguien que sepa de lo que está hablando. Jesús habló y enseñó con autoridad. Jesús enseñó sobre el cielo y enseñó sobre el infierno. ¿Cuál de los dos ustedes creen que él enseñó más? Él enseñó más acerca del infierno. Eso es correcto. Él habló más acerca del infierno que acerca del cielo. Tristemente, los esfuerzos de los predicadores modernos actuales es simplemente apuntarnos a tener una mejor vida aquí en esta vida. Piensen en eso. El punto es, los pastores quieren saber lo que la gente necesita ahorita, y los pastores solo quieren que la gente esté cómoda con los discursos, con los mensajes. Yo te quiero hablar de Jesús, que Él cura todo lo que tienes tú malo en tu vida ahorita. Está por todos lados esto. La psicología es acerca de esto y la iglesia se ha contaminado con la psicología. Todo positivo, todo bueno. Cuando tú lees tu Biblia, te das cuenta de que en algún punto no hay garantía de que las circunstancias de tu vida van a mejorar cuando te haces cristiano. ¿Alguien ha descubierto eso ya? Si tú no estás leyendo tu Biblia, tú no lo vas a ver. Si tú solamente piensas ahí, estás solamente como en una nube, que eres cristiano y todo va a ser bien para mí, estás equivocado. La vida cristiana no es una luna de miel. La vida cristiana no es un viaje en un pato rosado. La vida cristiana es una guerra. Es una guerra. La Biblia nos enseña que tenemos 3 adversarios. Tengo el mundo como adversario. ¿Acaso el mundo quiere el cristianismo? No. Yo vivo en esta naturaleza caída, este cuerpo, esta carne que me lleva a pecar, que es imperfecta. No quiere hacer lo que yo quiero hacer. ¿Se han dado cuenta de eso? Usted se acuesta en la mañana en su cama y usted quiere quedarse arropado, no quiere venir a la iglesia, por ejemplo. Mi esposa me decía, levántate. Yo me quiero quedar en cama. ¿Por qué tengo que ir? Porque tú eres el pastor, decía mi esposa. De hecho, muchas veces las circunstancias de tu vida se van a empeorar. Miren estos pasajes en la Biblia. Jesús nos promete en Juan 16, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Él garantía que si tú eres un cristiano genuino, el mundo te va a molestar. Pero anímense porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. No estamos solos. Miren en Hechos 14:22 lo que dice.
tenemos que pasar por muchas cosas feas y les recordarán que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Miren Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Verdad? Esto es bueno esto. Pero mire, dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar en su sufrimiento. Si vamos a participar en sus sufrimientos, si no estamos participando en los sufrimientos de Cristo, ¿cuántos saben de que Dios es a veces interrumpe nuestras vidas? No se siente solamente esperar que las cosas se hagan fáciles, no se sienten a esperar que las cosas se hagan más suaves. No entiendan de que a veces Dios va a interrumpir su vida, Dios viene en su vida. ¿Cuántos admiten que necesitan ser a veces interrumpidos en sus vidas por Dios? No están jugando conmigo, no responden cuando les pregunto. Santiago, capítulo 1, dice, este es su versículo favorito también, ¿verdad? Consideren todo un gozo. ¿Acaso está loco Santiago? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para crecer. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. ¿Cuántos han dicho, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuántos han preguntado? Dice de la Biblia, no se sorprendan de lo que les pasa. Dice, alégrense mucho. No se quejen porque estoy pasando por esta prueba. No, sino que alaben a Dios. Gracias Jesús por esta prueba, debemos de decir. Pero no hacemos eso, ¿verdad? Alégrense mucho porque estas pruebas lo hacen para ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si alguien, a veces te dan problema a la gente cuando saben que eres cristiano. En vez de pagar cuando nos insultan, no pagamos mal cuando nos insultan. También esposos y esposas no pagan mal cuando los insultan. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llaman por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Por qué el juicio comienza con nosotros, con la iglesia? ¿Por qué? Es el comienzo de la separación de quién es cristiano verdaderamente y quién no, quién es un creyente verdadero y quién no. El sufrimiento, la persecución, tristezas y todo eso aparta a los que no son verdaderamente creyentes. Si es difícil para que los justos sean salvados, ¿qué será de los que no son creyentes? Entonces, los que sufren de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo he escuchado a la gente que dice que no es la voluntad de Dios que suframos. No es cierto. La Biblia dice que sí, que a veces es la voluntad de Dios. Los que sufren de acuerdo a la voluntad de Dios tienen que, ¿qué? Tienen que someterse al fiel Creador y continuar a ser bueno. No importa lo que te pasa a ti, confía en Él porque Él tiene un propósito con tu vida a través de esta circunstancia difícil. Miren esto otra vez. Y entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. 1 Pedro 5:10. ¿Acaso no es maravilloso eso? ¿Cuál es mi punto? Tienen que entender qué es lo que les espera cuando se hacen cristianos. La salvación sí trae paz sobrenatural. Miren,
Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él me da su paz. La salvación también me trae fortaleza para sobrellevar. Según Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Acaso no es eso bueno? No tienen que tener miedo al diablo. La gente tiene muchas supersticiones del infierno. No, Él nos va a proteger, dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna. Dice, porque Él los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. La salvación trae confort, trae la salvación también. Según Corintios 1:3-5, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Consuelo es la palabra. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Cuando usted está lleno de Jesús, su consuelo brota de nosotros. Cuando usted está alrededor de gente que está sufriendo y simplemente estar alrededor de ellos, la gente simplemente te dice gracias por estar conmigo. No tienes ni que decir nada. Si estás lleno de Jesús, el consuelo brota de ti. La salvación cambia el llanto en gozo. Me encanta esto. Salmo 35 dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Amén. Juan 15:11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Eso es lo que la salvación nos trae. La salvación no nos trae una vida fácil. La salvación nos trae dificultades, pruebas a nuestra fe, pero Él nos promete estas cosas en el medio de esas cosas. ¿Acaso no son buenas noticias? El foco, pongan atención, el foco de una prédica bíblica, de una enseñanza bíblica y evangelismo bíblico, no es en la comodidad de esta vida presente. Ese no es el enfoque, pero en la realidad de la eternidad. De esto trata la Biblia. No es un libro de psicología para hacernos sentir bien. Este libro nos dice acerca de la eternidad y cómo llegar a esa eternidad, cómo ir. Esa es nuestra pregunta más grande, más importante. Y enfocarnos en las cosas de arriba es mejor que enfocarnos en las cosas de aquí. La Biblia dice, no se enfoquen en las cosas de aquí, no hagan esta tierra su hogar. Es pasajero. Vida eterna en la eternidad es a lo que la Biblia nos apunta a los gozos del cielo y a las cosas horrendas del infierno. Miren lo que Pablo dice en Colosenses 3:1-4. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, si tú eres un cristiano verdadero, tú has sido resucitado a una nueva vida con Cristo. Eres uno con Cristo. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Acaso no podemos esperar a esto? ¿Dónde tenemos que enfocarnos entonces? ¿En esta vida? ¿En las cosas de este mundo?
Pero pastor, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas aquí. Sí, tú tienes que, solo haz lo posible y Él hace lo imposible. Claro que tienes que trabajar, pero no pongas tu esperanza aquí. Nuestro experto en la ley, en nuestro pasaje, estaba preguntándole a Jesús y le preguntó a Jesús porque él quería asegurarse de que no iba a perderse de la vida eterna. Yo, yo a veces decimos que solo quiero confirmar de que todo está claro en mi mente. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Cómo responde Jesús en versículo 26 aquí? ¿Cómo le responde al experto? Que está escrito en la ¿qué? En la ley, le responde Jesús. Que está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Miren esto es maravilloso. La respuesta de Jesús la responde, le responde la respuesta a este experto de la ley con dos preguntas. Eso es una estrategia buena de Jesús siempre. Tú me haces una pregunta, yo te respondo con dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que Jesús le hace a este experto? ¿Cuál es la primera? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Perdón, ¿y cómo responde el experto? Él cita a Deuteronomio 6. Este es el Shema, se llama. Aquí mis amigos judíos me están corrigiendo mi pronunciación hebrea. Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Qué es el Shema? Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Han escuchado eso antes? Haciendo esta pregunta, Jesús también afirma o confirma su propio compromiso a la ley de Dios. Porque Él mismo ha dicho en Mateo 5 lo siguiente: les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no, ¿quién va a completar todo? Jesús mismo va a cumplir toda la ley. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Entonces, y la segunda pregunta dice: ¿cómo tú la interpretas? Entonces le cita este pasaje en Deuteronomio, y entonces Jesús le dice: ¿cómo la interpretas tú? O pudo haber dicho también, y es posible, la traducción más correcta puede ser mejor de cómo tú la recitas. Pues, no, a lo mejor no saben esto, pero los judíos tienen el hábito de recitar el Shema muchas veces al día. De hecho, pueden recordar que cuando en Deuteronomio Dios le dice a los judíos, a los israelitas, que tienen que mantener estas leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Recuerdan? En Deuteronomio capítulo 6. Entonces los líderes judíos, los fariseos y los maestros se ponían una cajita en su cabeza y ponían los versículos en su cajita, en la frente. Y a través del día estaban recitando o ensayando estas leyes. Ellos las decían a voz alta. Entonces Jesús les dice: ¿cómo tú recitas esto? ¿Cómo recitas esto? Entonces, porque ellos hacían esto normalmente. ¿Están conmigo? La segunda parte viene de Levítico 19:18. La segunda parte de lo que cita aquí el hombre. Entonces, ¿recuerdan cuando Jesús fue preguntado cuál era el mandamiento más importante? Ahí en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12.
Jesús dice lo mismo, ¿verdad? Jesús dice, amen a Dios con todo su corazón. Y entonces Jesús recita el Shema y ama al tu prójimo como a ti mismo. Y dice, toda la ley y los profetas son resumidas en estos dos mandamientos principales. El mandamiento llama ¿a qué? ¿A qué llama el mandamiento este? ¿A qué nos dirige? Escriban esto, a un compromiso completo, a un amor sacrificial. Un compromiso completo a un amor sacrificial. ¿Eso acaso da espacio en su vida para un amor egoísta? No. No, todo tu corazón, mente, fuerza y espíritu, todo, compromiso completo, total, a un amor incondicional, sacrificial. El amor más alto, más profundo. El Nuevo Testamento lo menciona como un amor agape, que envuelve o abarca todas las facultades del ser humano, todas mis fuerzas, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma. Así que Jesús dice que solo aquellos que practican este amor sacrificial pueden recibir vida eterna. Interesante. Piensen en eso. Tú amas a tu propio Dios personal. ¿Cuántos se han enamorado de otra persona? No todo el mundo, al parecer. Lo siento mucho. Entendemos que es estar en una relación interpersonal, ¿verdad? No una relación distante, sino cercana. ¿Amamos a Dios de esa manera? ¿Practicamos ese amor en su presencia? Él está verdaderamente aquí. Él vive en mí, Él vive conmigo, si somos creyentes. Dios vive conmigo. ¿Acaso me doy cuenta de eso? Hablo con Él a través del día. Digo, Dios, gracias, te amo, Señor. Tú eres maravilloso, te alabo, Dios. Él no es una fuerza impersonal. Yo recuerdo hace muchos años, ¿cuántos se acuerdan de las películas de Star Wars cuando recién salieron? Algunos de ustedes que son mayores. Nunca me olvidaré de esto. Luke usa la fuerza. ¿Recuerdan eso en la película de Star Wars? Algunos cristianos dijeron que ese era el Espíritu Santo. No, eso es misticismo antiguo del Medio Oriente. Eso no es cristianismo. Él no se está refiriendo al Espíritu Santo. Tenemos que tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos, siempre estar conscientes de su presencia, de su amor, de su preocupación por nosotros, de su deseo que confiemos en Él. Él no está distante, Él no está lejos de nosotros. Amarlo a Él debería de ser una manera activa, viva, una manera presente. Ama a Dios con todo lo que tú eres, ámalo con todo tu ser. Como que si Él verdaderamente es la persona más importante en tu vida. Tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Ahora, ¿cómo sé yo que lo amo? ¿Es solamente un sentimiento? ¿Cómo yo sé concretamente de que yo amo a Dios? Exactamente. Porque tú le obedeces. ¿Cuántos padres aquí? Tu hijo dice, hijo, padre, te amo, te amo. Y tú le dices, si tú me amas, ¿qué? Tú me obedecerías. Eso le decimos a nuestros hijos. La prueba está ahí en la acción, ¿verdad? Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios.
que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Acaso Él no sabe lo que es mejor para nosotros? ¿Acaso Él no sabe lo que está en el futuro? ¿Acaso Él no tiene planes para nosotros? Él dice que confíen en mí. Haz lo que digo. Ahora, decimos no. Decimos no, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer lo que a mí me interesa hacer. Necio. Capítulo 11. Ama a Dios con todo su amor. Mantén y obedécelo siempre, todos sus mandamientos. Su ley no es fea, no es mala. Su ley no es pesada, su ley es buena. Nos protege, nos ayuda. Mire Salmo 40, lo que dice. Yo deseo hacer tu voluntad, mi Dios. Tu ley está siempre en mi corazón. Eso es lo que yo quiero. Y un aspecto importante en mi obediencia es que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es una demostración verdadera de mi amor por Dios. ¿Alguien alguna vez en su vida, alguien ha tenido en su vida alguien como una vida, como alguien que no es muy agradable en sus vidas? Y tú dices, Dios, ¿por qué pusiste a esta persona en mi vida? Para bendecirte. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Cualquier persona que ama a alguien hace algo por esa persona. Alguien que algo como que alguien que verdaderamente ama a alguien hace algo bueno por esa persona. Muchas veces hacemos cosas religiosas porque creemos que haciendo esas cosas nos sentimos bien de nosotros mismos. Y decimos, mírame, voy a la iglesia, leo mi Biblia. Yo incluso doy el diezmo. Pero los fariseos le dijeron también a Jesús eso, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes son hipócritas ustedes. Nosotros como que traemos paz a nosotros mismos y gozo en nosotros mismos por las cosas religiosas que hacemos, porque decimos, mírame, hago todo lo bueno. Pero estas cosas no necesariamente demuestran un amor a Dios. Tú puedes decir de que amas a Dios, pero si tú actúas de una manera fea o odias a tu prójimo, Dios te llama ¿qué? Jesús te llama hipócrita, un actor. Mire cómo Juan lo describe. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amas a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? No me digas que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Y de necesidad, si usted ama a Dios, usted va a amar a su prójimo. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¿Me entienden? Entonces Jesús le dice a este tipo aquí en versículo 30, a este experto en la ley, Jesús respondió, dice, bajaba, ahora que respondiste bien, ahora tienes tu responsabilidad, ahora que respondiste correctamente tienes responsabilidad, porque ahora tienes que actuar. Entonces Jesús le dice, entonces hazlo y entonces ¿qué? Tú vivirás, heredarás la vida eterna. Haz lo que dices, ama a Dios, ama a tu prójimo y heredarás el reino de Dios. Tú conoces la respuesta. Ahora, ¿qué se le promete a los que no obedecen la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les promete a aquellos desobedientes? Romanos dice en 3, dice la paga que deja el pecado es la muerte. No muerte física solamente, sino muerte espiritual.
y muerte eterna en un lugar llamado infierno. Los desobedientes. Apocalipsis 21:8. Esto es lo que dice: los cobardes, los no creyentes, los asesinos, los inmorales sexuales, a los que practican brujería, los idólatras, todos los mentirosos. Su lugar será el lago de fuego donde está la muerte segunda. Yo no quiero ir ahí, ¿usted? Los pecadores están en un lugar de desesperanza. Somos requeridos a mantener la ley de Dios y mantenerla perfecta, obedecerla perfectamente. Sí, sí, es un requisito, pero hay un problema en eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No podemos mantener la ley de Dios perfectamente, o cumplirla, obedecerla. Y si no podemos obedecerla perfectamente, entonces ¿qué nos espera? El infierno. ¿Acaso no hay un problema en eso? ¿Hay alguna manera de salirnos de ese dilema, de ese problema? Sí, claro que sí. Hay solo un camino, una manera. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? Es Pentecostés, recuerdan ese momento cuando los apóstoles están llenos del Espíritu Santo, van afuera y Pedro predica su primer sermón. ¿Quién se acuerda de esto? ¿A quién les está predicando él? A judíos. Y él les dice: usted asesinaron al autor de la vida, ustedes mataron a Jesús, les dice Pedro. Y ellos dicen: no, nosotros no fuimos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos fueron convictos en su corazón de lo que habían hecho. El Espíritu Santo les dio convicción de su pecado. Y ellos dijeron: ¿qué entonces tenemos que hacer?, preguntaron ellos. Y él les dio el programa de 3 pasos. o un programa de 12 pasos. No. Les dio un programa de 3 pasos. ¿Qué les dijo? ¿Cuál es el primer paso? Arrepiéntanse. Eso significa que usted está yendo en este camino, usted se voltea y ahora sigue a Dios. Arrepiéntanse y sean ¿qué? Sean bautizados. ¿Es importante eso? Aparentemente sí. Es parte del segundo paso. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y el tercer punto, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Romanos 10, 11 al 13, mire lo que dice. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, que dan con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Usted no va a llamar a Jesús, al menos que usted se dé cuenta de que usted es un pecador miserable que necesita el perdón de sus pecados. Mire versículo 29 de nuestro pasaje, lo que dice. Pero él, el experto en la ley, quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa es la segunda pregunta suprema de nuestras vidas. ¿Quién exactamente es mi prójimo? Dense en cuenta, él quería justificarse a sí mismo. ¿Alguien ha intentado hacer eso? De justificarse a sí mismo. ¿Alguien ha dicho, alguien ha sido alguien ha sido cachado en pecado y usted dice: sí, pero acusa a alguien más? No. A veces no aceptamos nuestro error. No te puedes autojustificar siempre.
Yo pienso que nuestro experto en la ley aquí creía que él sí amaba a su prójimo. ¿Acaso es una posibilidad eso? Él ya ha dicho la ley, él sabe la ley. Él, él piensa que él ama a su prójimo verdaderamente. Nosotros pensamos que amamos a nuestro prójimo, sí, hasta que la presión viene, ¿no? Hasta que alguien incómodo viene a nuestro lado. Y luego preguntamos en realidad si amamos a otra persona o no. Posiblemente Jesús tenía una definición distinta de prójimo. Versículo 30, Jesús respondió con una parábola del buen samaritano. Esta parábola es conocida y usada para enseñar la importancia de ¿qué piensan ustedes? La parábola del buen samaritano es usada para enseñar la importancia de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Así lo entendemos todos, ¿verdad? Pero ese no es el punto en realidad de esta parábola. Sí lo enseña, pero ese no es el punto de la parábola. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? Estamos hablando de la vida eterna. Esa es la pregunta que el experto de la ley le hizo a Jesús. Y entonces, si él no ha hecho esa pregunta, entonces no hay necesidad de la parábola. ¿Están conmigo? ¿Cómo alguien entra en la vida eterna? Esa es la pregunta que inició esta conversación con Jesús. La parábola claramente daría a este experto de la ley un conocimiento interno en su propio pecado interno. ¿Alguno de aquí le gusta que lo describan como alguien pecador, malvado pecador? No, es ofensivo eso. Es ofensivo eso, pero eso es lo que somos realmente. Somos despreciables, somos pecadores malvados. No tenemos ninguna manera de autojustificarnos ante Dios. Y este hombre quiso hacer eso. Pero él tiene una oportunidad más. Él tiene una oportunidad más aquí de ver y reconocer su propio pecado y llamar y clamar por misericordia. Este es un momento grande para él. Jesús le dice la parábola. Bajaba un hombre, posiblemente un judío, bajando de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está arriba en las montañas y Jericó está abajo en el valle. Es como como 3.500 pies bajando de distancia. El camino es un camino peligroso. Es el camino más peligroso de Judea en ese entonces. Y muchas veces ladrones se hacían pasar por heridos en el camino, por gente que estaba necesitada. ¿Sí se dan cuenta de la trampa aquí? El hombre es atacado brutalmente y lo dejan ahí tirado como muerto. La situación es desesperante. Está ahí el hombre solo en una situación crítica, en necesidad de ayuda, sin garantía de que alguien lo ayudaría. ¿Se dan cuenta de la desesperación que él tenía ahí? ¿Lo sienten? Pero había un camino de esperanza. Pero había un rayo de esperanza, o hubo un rayo de esperanza. ¿Quién viene? ¿Quién por casualidad viene por ese mismo camino? Un sacerdote. Qué maravilloso, un sacerdote, siervo de Dios. El hombre más santo y más religioso, comprometido a vivir en los mandatos de Dios, comprometido a brindar misericordia. Un sacerdote de casualidad viene bajando por ese camino.
pero no hizo nada el sacerdote. En vez de parar y ayudarlo, el sacerdote, ¿qué hizo? Caminó por el otro lado del camino. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No sabemos, no nos dice. Hay algunas posibilidades, ¿por qué? Pero posiblemente este sacerdote pensó que estaba muerto. Si un sacerdote tocaba a un muerto, lo consideraban, era considerado como sucio. Entonces este sacerdote no se quería ensuciar. Pero ¿acaso no tenía que entonces, sin embargo, haber parado a ver qué le pasaba a este hombre? Posiblemente él sabía que, el sacerdote sabía que el camino era peligroso y posiblemente el padre pensó que este hombre era un ladrón que se hizo pasar por alguien que estaba en necesidad. O posiblemente él simplemente no quiso ser molestado. Dijo, estoy muy ocupado. Voy en camino a algún lugar. No puedo parar, no puedo voltearme a ayudar a nadie. Que alguien más lo haga. No sé, son posibilidades. El texto no nos dice. Naturaleza humana, así somos. Y luego otro viajante, otra persona que viajaba por ahí, un levita, perdón. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo a adorar a Dios. Otro hombre santo, otro hombre de Dios, el levita que bajaba por ahí. ¿Y qué hace el levita? ¿Acaso paró a ayudarlo? No. Él se desvió y siguió de largo también. Pero la pregunta acerca de esos dos hombres es que son prueba de que no califican para la vida eterna. Recuerden que esto es acerca de la vida eterna, este texto. Nuestro experto en la ley pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y él les da esa parábola. Y él muestra a estos dos hombres religiosos que demuestran y se prueban que no califican para entrar al reino de los dioses, porque tenían la oportunidad de demostrar el amor a Dios ayudando a este prójimo y no lo hicieron. Pero entonces la parábola nos da una sorpresa aquí y me encanta esto. La ayuda viene de la persona menos esperada. ¿De quién viene? De un samaritano. ¿Acaso que los samaritanos y los judíos se amaban? No, ellos eran enemigos, los judíos y los samaritanos. Los samaritanos baja por el camino y ve a este hombre echado ahí, todo golpeado. ¿Y acaso pasa por el otro lado el samaritano? No. ¿Qué hace el samaritano? Él hace todo lo que puede hacer. Él hace todo lo que puede hacer para ayudarlo. Esto no es un esfuerzo a medias, no, él completamente se entrega y hace todo lo que puede hacer. Y al finalizar la parábola en versículo 36, mire lo que dice. Jesús dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo responde aquí el experto de la ley? Él responde con la respuesta obvia. ¿Cuál es la respuesta obvia? El que se compadeció de él. Él ni siquiera puede identificarlo como un samaritano. No dice samaritano. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Y luego Jesús le dice ¿qué? Le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Ve tú y constantemente haz lo mismo. Tú constantemente haz lo mismo. La idea es de que continuamente amando a Dios y amando al prójimo en toda ocasión, incluso a tu peor enemigo,
y de esa manera obedecer esos mandamientos y heredar el reino de los cielos. ¿Acaso hay un problema aquí? ¿Cuál es el problema que encontramos en esta ecuación? Nadie, ninguno puede amar de esa manera. No podemos. No podemos amar de esa manera. Voy a sugerir, esto es una sentencia a toda la raza humana, porque nos damos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos ser obedientes, y entonces clamamos a Jesús por misericordia y por perdón. Jesús, Dios en la carne, está parado enfrente de este experto de la ley. Ahí está, frente a él, mismo Dios. Si no eres creyente tú que estás aquí, Dios está enfrente de ti parado, ahorita, listo para extenderte el perdón, para extenderte gracia y misericordia. Juan 3:3 dice, un pasaje famoso, popular, todo el mundo lo conoce, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos tú no tienes el equipaje espiritual correcto. Si tú crees que tienes que hacer y obedecer para salvarte, no entiendes. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que tener tus ojos espirituales abiertos por el Espíritu Santo. Tienes que tener la habilidad de ver el reino de Dios. Él dijo esto, se lo dijo a Nicodemos, que era el hombre más justo, el líder más justo, religioso de los fariseos en toda Israel. A él se lo dijo Jesús. Miren Romanos 8 del 1 al 4 lo que dice. Por lo tanto, ¿cuánta condenación hay para los cristianos? ¿Están seguros? No se condena a sí mismo cuando usted cae en pecado. No piense, oh, soy una mala persona. Dice, ya no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación? Porque a los que pertenecen a Cristo y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Todas las justicias, toda la justicia requerida para entrar al reino de los Dios, Jesús nos la dio. Esas son buenas noticias. Y ahora sí podemos, como creyentes, nacidos de nuevo, amar a Dios y a nuestro prójimo, porque lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos dio. Yo siempre digo a los esposos y a las esposas que me dicen, esposos que me dicen, ya no la amo, ya no amo a mi esposa más. Bueno, haz esto, le digo. Pídele a Dios, Dios, dame amor por mi esposa. Pon tu amor en mi corazón para mi esposa. Y esa oración Dios la va a responder. Y también para la esposa. La esposa que dice, yo odio a ese marido mío. Dile, Dios, pon tu amor en mi corazón para mi esposo. Pon tu respeto en mi corazón para mi esposo.
podemos hacer algunas cosas a través de Él que nos fortalece. No, podemos hacer todo. Dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Pero ¿qué hago cuando caigo en pecado? Que de hecho lo voy a hacer. ¿Qué recurso tengo cuando caigo en pecado? Este es un versículo maravilloso. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿qué? Él es fiel y justo y nos perdonará los pecados y nos purificará de todas nuestras iniquidades. Si confesamos. Dios, lo hice de nuevo, le tenemos que confesar. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabe qué dice Dios? ¿Otra vez lo hiciste? Él ya perdonó todos nuestros pecados. Él ya se olvidó de nuestros pecados. Él no mantiene una ley de nuestros pecados. Una lista, perdón. Porque Cristo pagó por nosotros. Yo heredo la vida eterna simplemente porque yo creo en Jesús. Heredo la vida eterna porque creo en Jesús y todo lo que eso significa. Efesios capítulo 2 dice, porque por su amor por nosotros, hermoso eso, Dios, quien es rico ¿en qué? En misericordia, nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos. Es por gracia que son salvos. Y Dios nos levantó en Cristo y nos puso en las cosas celestiales. Y ya estamos ahí sentados con Cristo. Es un hecho. Para que en los tiempos venideros Él expresara su amor por nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2 pueden leerlo ustedes. Porque es por gracia que son salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Porque ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que confiemos en Él y obedezcamos a Él. Si usted confía en Dios, usted va a obedecer a Dios. No es algo difícil de entender. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu gracia maravillosa. Gracias que nos amas a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado y nuestra iniquidad y nuestra malicia. Gracias, Señor. Estamos contentos y solo podemos responder gracias. Te amamos hoy, Señor. Venimos a tu mesa otra vez, confiando de que de tu espíritu escudriñe nuestro corazón, y si tenemos pecado encubierto, poder confesarlo ahorita ante ti, arrepentirnos y venir a tu mesa a tomar comunión con manos limpias, con corazones limpios. Tomen unos minutos, por favor, reflexionen en su corazón y ya regreso para tomar comunión.